El oxidado ferry navegaba hacia la isla Blackmore a través de aguas grises y agitadas, llevando a las hermanas Maya y Claire, embarazada de 7 meses, que iban a reclamar su herencia. Su tía abuela Vivienne les había dejado una roca sin valor, según el abogado. Pero cuando los escarpados acantilados de la isla emergieron de la niebla, ambas mujeres sintieron un escalofrío inexplicable. Maya se agarró a la oxidada barandilla del ferry, con los nudillos blancos contra el metal. 7 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que había hablado con Claire antes de la llamada telefónica de ayer sobre la herencia. El silencio entre ellas se extendía tan amplio como las agitadas aguas que se veían abajo, lleno de acusaciones que ninguna quería volver a pronunciar. «Todavía no puedo creer que la tía Vivian se acordara de nosotras», dijo Claire, ajustándose su abrigo de maternidad de diseño, a pesar de su evidente antigüedad y desgaste. Aunque estuviera arruinada, no podía evitar mantener las apariencias. Apenas la vimos después del funeral de mamá. Maya estudió el perfil de su hermana. Claire siempre había sido la niña mimada, guapa, casada con un médico de éxito, viviendo la vida perfecta que su madre había exigido. Hasta hace poco, al menos. Los papeles del divorcio y la notificación de ejecución hipotecaria que Maya había visto en el bolso de Claire contaban una historia diferente. «Quizás sabía que lo necesitábamos», respondió Mia, aunque se guardó su cinismo para sí misma. Como periodista de investigación, ex periodista de investigación, se corrigió con amargura. Había aprendido a cuestionar las ganancias inesperadas. Nada era gratis, y menos aún si venía de la familia. El capitán del ferry, un hombre curtido que apenas había hablado durante las 2 horas de travesía, apagó por fin el motor. «Más cerca no puedo llegar», gritó por encima del viento. «El barco lleva años averiado. Tendrán que ir en el bote». Claire palideció. «¿Un bote en mi estado?» Maya ya se dirigía hacia la pequeña embarcación, con cada paso deliberado debido a su embarazo. «¿Es esto o nadar?», miró a su hermana. «A menos que quieras volver a dormir en tu coche». Las palabras dieron en el blanco. Claire apretó la mandíbula, pero la siguió. 20 minutos más tarde, estaban de pie en una estrecha franja de playa rocosa, viendo cómo el ferry desaparecía entre la niebla. La isla se extendía ante ellas, árida, inhóspita, nada más que matorrales y rocas irregulares que conducían a terrenos más elevados. «¿Esto es todo?», la voz de Claire se quebró. «Se supone que esto nos salvará». Ma se echó la mochila al hombro y escudriñó el paisaje con ojos entrenados. Algo no le cuadraba. La isla era tal y como la había descrito el abogado. Inútil, abandonada, olvidada. Pero había una electricidad en el aire, una sensación de estar siendo observada que despertó su instinto periodístico. Subieron por el sinuoso sendero en silencio. Les costaba respirar. El bebé de Maya le dio una patada en las costillas, como si sintiera su inquietud. Ella esperaba encontrar un refugio básico, tal vez una cabaña de pescadores donde poder pasar desapercibida y pensar en su próximo movimiento. Después de la historia que había destruido su carrera, después de las amenazas que la habían obligado a abandonarlo todo, necesitaba tiempo para pensar. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, ambas hermanas se detuvieron en seco. La villa se alzaba ante ellas como un espejismo, increíblemente elegante en contraste con el duro paisaje. Las columnas de mármol brillaban a pesar del cielo nublado y las ventanas de cristal reflejaban las aguas grises más allá. Los jardines, perfectamente cuidados, florecían con flores que no deberían sobrevivir en este clima, en este suelo. «Eso no puede ser cierto», susurró Claire. Maya sacó los documentos de la propiedad, con las manos ligeramente temblorosas. Según todas las descripciones y todas las fotografías, la isla Blackmore era árida, estaba vacía. El abogado había sido claro. No había estructuras, ni servicios públicos, ni nada de valor. Sin embargo, allí se alzaba una mansión que parecía pertenecer a la Costa Azul y no a una roca olvidada en el Atlántico Norte. Se acercaron lentamente y cada paso revelaba nuevas imposibilidades. Paneles solares ingeniosamente ocultos entre las tejas del tejado, una fuente de mármol con agua cristalina, rosales cargados de flores a pesar de la llegada del invierno. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. «¿Deberíamos llamar?», preguntó Claire, aunque su voz sugería que ya sabía lo ridículo que sonaba eso. Maya empujó la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola», llamó. «¿Hay alguien aquí?». El interior les dejó sin aliento.
Las paredes estaban cubiertas de obras de arte de valor incalculable. Reconoció una Monet, posiblemente auténtica, colgada casualmente cerca de la entrada. Frescas orquídeas blancas llenaban jarrones de cristal, y su perfume se mezclaba con el aroma de la comida recién hecha. Todo estaba impecable, como si el propietario hubiera salido hacía unos instantes. Maya. La voz de Claire era apenas un susurro. Mira. Siguió la mirada de su hermana hasta una mesita auxiliar donde había 2 sobres de Manila con sus nombres escritos con una letra familiar y arañada. La letra de la tía Viven. Maya abrió el suyo con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel y una llave de latón ornamentada. Mis queridas niñas, comenzaba la carta, si estáis leyendo esto, es que yo ya no estoy y vosotras por fin habéis vuelto a casa. Sé que tenéis preguntas. Sé que esto parece imposible, pero creedme cuando os digo que todo lo que veis, todo lo que estáis a punto de descubrir, os ha estado esperando. La isla os ha elegido a las dos, igual que me eligió a mí hace 40 años. La llave abre la puerta que tenéis que encontrar. Tened cuidado en quién confiáis. Tened cuidado con lo que deseáis. Y recordad, algunos secretos merecen la pena morir por ellos. Bienvenidas a la isla Blackmore. Bienvenidas a vuestra herencia. El motor del barco arrancó con un estruendo cuando Ma subió a bordo, con el estómago revuelto por algo más que las náuseas matutinas. Agarró con fuerza la gastada cartera de cuero que contenía la críptica carta de la tía Cordelia y la escritura de la isla. Documentos que habían llegado 3 semanas después de un funeral del que se había enterado demasiado tarde para asistir. El capitán, un hombre curtido que se presentó simplemente como Henrik, miró con preocupación su vientre hinchado. ¿Estás segura de querer hacer este viaje, señorita? La isla no tiene instalaciones médicas. En esa vieja casa no hay más que piedras. Maya asintió, aunque la incertidumbre la carcomía. Intentó llamar a Elena 2 veces desde que recibió los documentos de la herencia, pero su hermana dejó que ambas llamadas se desviaran al buzón de voz. Su última conversación, 6 meses atrás, había terminado con Elena acusando a Mia de abandonar el negocio familiar por pretensiones artísticas y Mia replicando que al menos ella no se estaba asfixiando bajo la sombra de su padre. Ahora eran coherederas de la isla Blackmore, un lugar que su tía abuela nunca había mencionado durante sus esporádicas visitas cuando eran niñas. La travesía duró 40 minutos a través de aguas cada vez más agitadas. Maya pasó la mayor parte del tiempo agarrada a la barandilla, viendo cómo el continente se reducía a una mancha gris. Cuando Blackmore finalmente emergió de la niebla, comprendió el escepticismo de Henrik. La isla parecía un diente irregular que sobresalía del mar, con acantilados oscuros e intimidantes. Pero al rodear la costa oriental, el paisaje se transformó. Una cala protegida se abrió ante ellos, con aguas tranquilas y sorprendentemente claras. Por encima de la playa rocosa, los jardines en terrazas subían hacia una imponente villa de piedra que parecía crecer del propio acantilado. «Vaya, qué sorpresa», murmuró Henrik. Hacía años que no veía el viejo lugar así. Ma entrecerró los ojos para mirar la estructura. A pesar de su evidente antigüedad, la villa parecía estar muy bien cuidada. La hiedra caía en cascada por sus paredes en patrones cuidadosamente controlados, y podría jurar que vio un movimiento detrás de una de las ventanas superiores. Alguien la ha estado cuidando. Que yo sepa, no. Tu tía dejó de venir aquí hace unos 5 años. Les dijo a todos que el lugar se estaba cayendo a pedazos y que no valía la pena el costo de mantenimiento. Henrik se rascó la barbilla canosa. Por supuesto, Cordelia siempre fue reservada con respecto a los asuntos de la isla. Cuando se acercaron al pequeño muelle, Ma vio una figura esperando en el embarcadero. Incluso a distancia, reconoció la postura rígida de Elena, la forma en que su hermana mantenía los hombros cuando se preparaba para una confrontación. El embarazo de Elena estaba menos avanzado, tal vez 4 meses frente a los 6 de Maya, pero era inconfundible bajo su costoso abrigo. Las hermanas se enfrentaron mientras Henrik amarraba el ferry. Elena lucía elegante como siempre, con su cabello oscuro recogido en un severo moño brillante y un maquillaje impecable a pesar del aire marino. Maya de repente se sintió cohibida con su suéter manchado de pintura y sus jeans premamá. «¿Has venido, Nihom?», dijo Elena, con un tono cuidadosamente neutro. «Tú también. Esperaba que pudiéramos manejar esto sin...». Elena señaló vagamente la presencia de Mia.
Sin complicaciones, Mia contuvo su primera respuesta. Yo también me alegro de verte, Elena. Henrik carraspeó. Volveré pasado mañana, si el tiempo lo permite. Hay radios en la casa por si necesitáis que os recojan en caso de emergencia. Le entregó a Maya su bolsa de viaje y luego se dirigió a ambas hermanas. Tened cuidado allí arriba. Los lugares antiguos como ese tienen sus secretos. Mientras el ferry se alejaba, las hermanas permanecieron. Elena cogió su elegante maleta con ruedas y comenzó a subir por el camino de piedra hacia la villa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Maya, poniéndose a su lado. Desde ayer por la mañana. Quería evaluar la propiedad antes de que Elena hiciera una pausa. Antes de que discutimos su venta, ya has decidido venderla, Maya. Las dos sabemos que esta herencia es más una carga que una bendición. Solo los gastos de mantenimiento serían astronómicos. Es mejor liquidar todo lo que tenga valor y repartir las ganancias. Subieron por los jardines de la terraza, donde Mia notó algo extraño. A pesar de que Henrik afirmaba que estaban descuidados, las plantas parecían sanas, incluso florecientes. Hierbas que no reconocía crecían en hileras ordenadas, y los árboles frutales tenían flores fuera de temporada. La entrada principal de la villa era un arco tallado con símbolos que parecían antiguos y extrañamente familiares. Elena sacó una llave de latón ornamentada de su bolso. Esto estaba en el paquete del abogado con mi copia de la escritura, explicó, girándola en la pesada cerradura. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando un gran vestíbulo que dejó sin aliento a Mir. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de arco iris sobre los pulidos suelos de mármol. Una amplia escalera se curvaba hacia arriba, con una barandilla tallada en lo que parecía una sola pieza de madera oscura. Elena, susurró Maya, esto no está abandonado. La cara de su hermana se había puesto pálida. Lo sé, eso es lo que me preocupa. Las sábanas cubrían los muebles de las habitaciones contiguas, pero todo lo que había debajo parecía impecable. Flores frescas, imposibles dada la estación, llenaban jarrones de cristal sobre mesas antiguas. Alguien ha estado viviendo aquí, dijo Maya. Elena asintió lentamente. La pregunta es quién y por qué la tía Cordelia quería que los encontráramos. Un suave sonido resonó desde algún lugar profundo de la casa, como una puerta que se cerraba o pasos sobre piedra. Ambas hermanas se quedaron quietas, escuchando. El sonido se repitió, sin duda pasos que subían desde abajo. El aire salino azotaba el cabello de Elena mientras permanecía de pie en la proa del barco, observando a Isa Padida emerger de la niebla matinal como algo salido de un sueño febril. Los escarpados acantilados de la isla se elevaban sobre las oscuras aguas, coronados por pinos retorcidos que parecían esculpidos por décadas de tormentas. Ella se llevó una mano al vientre hinchado, sintiendo los inquietos movimientos del bebé, y se preguntó qué locura la había poseído para venir aquí. A mí me sigue pareciendo un montón de rocas, dijo una voz familiar detrás de ella. Elena se volvió y vio a Sofía acercándose. Su abrigo de diseño ya estaba arrugado por el viaje. El embarazo de su hermana era menos evidente a los 5 meses, pero Elena podía ver los cambios reveladores, el rostro más redondeado, la forma en que se movía. No habían hablado desde que embarcaron en Barcelona, manteniendo la cuidadosa distancia que había definido su relación durante los últimos 3 años. Al menos ahora es nuestro montón de rocas, respondió Elena, sorprendida por la amargura de su propia voz. El capitán del ferry, un hombre curtido que se había presentado como Miguel, apagó el motor al acercarse a un pequeño muelle de madera que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Señores, debo advertirles, la isla lleva abandonada 15 años. No hay electricidad ni agua corriente. Puedo llevarlos de vuelta al continente ahora mismo, sin cargo alguno. Sofía se ajustó las gafas de sol a pesar del cielo nublado. Estaremos bien. Gracias. Miguel se encogió de hombros y amarró el barco. Volveré dentro de 3 días, como acordamos. La radio de la casa sigue funcionando si necesitan contactar con alguien en caso de emergencia. Hizo una pausa y su rostro curtido se arrugó con preocupación. Tengan cuidado con los acantilados del este. El terreno es inestable allí. Mientras desembarcaban en el muelle chirriante, Elena agarró a Sofía del brazo. Tenemos que hablar antes de hacer nada más. No hay nada que discutir. Evaluamos la propiedad, determinamos su valor y nos repartimos lo que podamos obtener por ella. Es sencillo. Nada de esto es sencillo, Sofía. La tía abuela Catalina desapareció sin dejar rastro
y ahora está muerta después de dejarnos una isla que ni siquiera sabíamos que existía. Elena señaló el camino cubierto de maleza que subía desde el muelle. ¿No te parece extraño todo esto? Sofía se soltó y comenzó a subir por el camino, con los tacones hundiéndose en la arena. Lo que me parece extraño es que busques un misterio donde probablemente no lo hay. Catalina era excéntrica. Vivió sola en una isla durante 30 años. La gente así no suele morir de forma convencional. Elena siguió su mano, que se deslizaba por la cadena oxidada que servía de barandilla. El camino serpenteaba hacia arriba, entre algas marinas y olivos raquíticos, dejando entrever muros de piedra blanca más adelante. Pero ¿por qué nosotros? Apenas la conocíamos. Enviaba tarjetas de Navidad sin remitente. Y de repente somos sus herederas espirituales. Quizás porque somos la única familia que le quedaba. La villa apareció tras una curva del camino y ambas hermanas se detuvieron. A pesar de llevar 15 años abandonada, la estructura era magnífica. 3 pisos de piedra blanca y mármol, con amplias terrazas con vistas al Mediterráneo. Las bugambillas cubrían las paredes inferiores con brillantes cascadas púrpuras, y la hiedra se arrastraba alrededor de las ventanas cerradas con contraventanas, como si la naturaleza intentara devolver el edificio a la tierra. «Dios mío», susurró Sofía, «esto no es una casita de campo, es una mansión». Elena se acercó a la pesada puerta de madera y observó los elaborados trabajos en hierro y el dintel de piedra tallada que había encima. Los abogados dijeron, «No tiene valor, pero esto...». Probó la manija y se sorprendió cuando giró. No está cerrada con llave. El interior les dejó sin aliento. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se colaban por las rendijas de las contraventanas, iluminando los suelos de mármol y los altos techos. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, con una barandilla tallada en madera oscura que aún brillaba a pesar de los años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Sofía sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Incluso en estas condiciones, la propiedad debía valer millones, solo por la arquitectura. Elena se adentró en la casa, atraída por algo que no podía nombrar. El aire olía a lavanda y sal marina, con un ligero olor a humedad que hablaba de secretos guardados durante demasiado tiempo. En lo que debía de ser el salón principal, encontró paredes cubiertas de marcos vacíos, cuyos contenidos habían sido retirados hacía mucho tiempo. «Sofía, mira esto». Se detuvo ante un espejo ornamentado, con el reverso plateado manchado por el paso del tiempo. Reflejada detrás de ella, podía ver a su hermana moviéndose por la estancia, con la mirada calculadora de alguien que evalúa unos bienes. Alguien había limpiado este lugar deliberadamente. Así que Catalina probablemente vendió lo que necesitaba a lo largo de los años. Entonces, ¿por qué dejar los marcos? ¿Por qué no llevarse el espejo, los muebles? Elena se apartó de su reflejo. Es como si alguien quisiera borrar cosas específicas y dejar todo lo demás intacto. Sofía bajó el teléfono y finalmente prestó atención. «¿Qué sugieres?» «Sugiero que tal vez deberíamos averiguar qué le pasó a nuestra tía abuela antes de empezar a planear la venta de su casa». Elena se dirigió hacia una puerta que conducía al interior de la villa, comenzando por el motivo por el que realmente nos había traído allí. El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Elena, como si respondiera al peso de las posibilidades tácitas que flotaban en el aire polvoriento que las rodeaba. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los jardines cubiertos de maleza de la villa mientras Maya se quedaba de pie junto a la ventana de la cocina, acunando una taza de café tibio. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas al impecable estado de la casa y a la extraña ausencia de polvo o deterioro. A sus espaldas, podía oír a Elena moviéndose por el piso de arriba, con pasos deliberados y mesurados. La cocina era una obra maestra del diseño de los años 20. Brillantes ollas de cobre colgaban de ganchos de hierro forjado, y la enorme estufa de hierro fundido parecía como si la hubieran limpiado ayer. Ma pasó los dedos por la encimera de mármol, buscando cualquier signo de antigüedad o descuido. Nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día en que su tía abuela supuestamente abandonó este lugar. «El generador sigue funcionando», anunció Elena al entrar en la cocina, con la mano protectora sobre su redondeado vientre. «He comprobado el sótano. Hay reservas de combustible suficientes para varios meses». Maya se volvió para estudiar el rostro de su hermana. Elena parecía cansada, pero había algo más en su expresión, un cansancio que no estaba allí el día anterior.
Bajaste sola al sótano, solo a la planta superior, donde están los sistemas mecánicos. Elena se sirvió un vaso de agua del grifo, que estaba impecable. Maya, esto no tiene sentido. El sistema eléctrico, las tuberías, incluso las líneas telefónicas, todo se ha mantenido en buen estado. Recientemente, las implicaciones pesaban entre ellas. Maya dejó la taza de café con dedos temblorosos. Entonces, o la tía Cordelia nunca se fue realmente, o alguien más ha estado cuidando este lugar. La voz de Elena era apenas un susurro. La pregunta es ¿por qué? Maya se acercó a las puertas francesas que daban al jardín y miró los senderos cubiertos de maleza que serpenteaban entre estatuas de piedra desmoronadas. Quizás deberíamos cuándo murió la tía Cordelia y dónde encontraron su cuerpo. Intenté llamar por teléfono esta mañana. Elena se unió a ella en la ventana. Las líneas están muertas y mi celular no tiene señal. Un escalofrío recorrió la espalda de Maya a pesar del aire cálido de la mañana. Pensó en la renuencia del capitán del barco a quedarse, en su apresurada partida en cuanto sus maletas tocaron el muelle. ¿Cuánto tiempo tardará en volver el barco de suministros? 2 semanas. Se quedaron en silencio, ambas procesando lo que eso significaba. 2 semanas solas en una isla que no debería existir en las condiciones en que la habían encontrado, sin forma de comunicarse con el mundo exterior. Elena rompió el silencio primero. Encontré algo más en el sótano. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave de latón. Su superficie estaba desgastada y lisa, y su cabeza estaba decorada con intrincados grabados. Estaba encima del cuadro eléctrico, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Maya cogió la llave y la giró en la palma de la mano. El metal estaba caliente, casi vivo al tacto. ¿Has encontrado lo que abre? Todavía no, pero hay toda una sección del sótano a la que no he podido acceder. Puertas de madera maciza, todas cerradas con llave. Elena bajó la voz. Maya, he oído algo ahí abajo, detrás de esas puertas, como si alguien se moviera. La llave pareció latir en la mano de Maya, que rápidamente cerró el puño alrededor de ella. Son los tubos. Las casas antiguas hacen todo tipo de ruidos. Pero, incluso mientras lo decía, Mía no se creía su propia explicación. La casa estaba demasiado bien cuidada para que los tubos hicieran ruido, demasiado bien conservada para que se oyeran sonidos mecánicos aleatorios. Elena estudió el rostro de su hermana. Tú también lo sientes, ¿verdad? Como si nos estuvieran observando. Maya no podía negarlo. Desde el momento en que bajaron del barco, había sentido que les observaban. No era exactamente con malicia, sino con intensa curiosidad, como si la propia isla les estuviera evaluando, decidiendo si eran dignos de los secretos que guardaba. Quizá por eso la tía Cordelia nos dejó este lugar, dijo Ma lentamente, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Quizás sabía que necesitaríamos lo que hay allí abajo. Elena puso una mano sobre el hombro de Maya. ¿Y si no estamos preparadas para lo que encontremos? Maya miró a su hermana. La miró de verdad. Elena estaba pálida, con ojeras, lo que delataba noches de insomnio que no tenían nada que ver con las molestias del embarazo. Su matrimonio se estaba desmoronando y su situación financiera era desesperada. Y las circunstancias de Maya no eran mucho mejores, a pesar de sus intentos por mantener una fachada de control. Las dos llevamos en nuestro interior a la próxima generación de nuestra familia, dijo Maya en voz baja. Quizás sea precisamente por eso por lo que la tía Cordelia ha elegido este momento para traernos aquí. Elena asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de palabras. Fuera lo que se escondía tras aquellas puertas cerradas del sótano, fueran cuales fueran los secretos que guardaba aquella villa imposible, lo afrontarían juntas. Maya abrió la palma de la mano y volvió a mirar la llave de latón. Sus grabados parecían brillar a la luz de la mañana, casi como si se movieran. Esta noche, dijo, cuando oscurezca, bajaremos juntas y veremos lo que la tía Cordelia nos dejó realmente. Ninguna de las dos hermanas se fijó en el movimiento de la cortina de una ventana del piso de arriba, aunque no soplaba ninguna brisa. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín cubierto de maleza de la villa, mientras Elena se abría paso a través del enredado laberinto de lo que en otro tiempo habían sido setos cuidadosamente podados. Las duras palabras de su hermana de la noche anterior aún resonaban en su mente, pero decidió explorar los terrenos sola en lugar de soportar otro desayuno tenso. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su agitación. Se detuvo junto a una fuente de piedra derruida,
cuya estatua de querubín tenía un brazo perdido y llevaba una corona de enredaderas muertas. Algo brillaba en el agua turbia de su base. Elena se arrodilló con cuidado, con su creciente barriga dificultando el movimiento, y metió la mano en el estanque estancado, cerrando los dedos alrededor de un medallón de plata deslustrado. Los intrincados grabados de su superficie apenas se veían bajo décadas de oxidación, pero al frotar la suciedad con el pulgar, pudo distinguir lo que parecían iniciales entrelazadas, MMB y RS. En el interior, una fotografía se había desvanecido hasta convertirse en nada más que los contornos fantasmales de dos figuras, encontrando ya un tesoro. Elena se sobresaltó y casi deja caer el medallón. Marcus salió de detrás de un arbusto de adelfas cubierto de maleza, con su costosa cámara colgada al cuello. Tenía ojeras, y ella se preguntó si habría dormido mejor que ella. Solo estaba explorando, dijo, guardando el medallón en su bolsillo. Había algo en el descubrimiento que le parecía demasiado íntimo como para compartirlo, incluso con él. Los terrenos son más grandes de lo que parecen desde la casa. Marcus señaló con la cabeza un edificio de piedra desgastado, apenas visible entre la vegetación. Encontré las antiguas dependencias del servicio allí. La mayor parte del techo se ha derrumbado, pero todavía hay algunos efectos personales esparcidos por ahí. Te hace preguntarte, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todos se marcharon? Caminaron juntos en un cómodo silencio, siguiendo un camino de losas rotas que se adentraba en la propiedad. Elena se sintió agradecida por su presencia constante. Desde que llegó a la isla, se sentía cada vez más inquieta, como si unos ojos invisibles la observaran desde las sombras de cada puerta. Marcus dijo de repente, ¿qué sabes de la vida de la tía Theodora aquí? ¿Tu abuela mencionó alguna vez por qué se marchó de Grecia? Él se detuvo para fotografiar una ornamentada verja de hierro que se alzaba junto a lo que parecía ser un cementerio privado. No mucho. La abuela siempre decía que Theodora era la rebelde, la hermana que prefirió la aventura a los deberes familiares. Al parecer, hubo algún escándalo, pero ya sabes cómo son las familias griegas con respecto a sacar los trapos sucios. Elena miró a través de los barrotes oxidados de la verja. Varias lápidas desgastadas salpicaban el pequeño recinto, con sus inscripciones desgastadas por décadas de aire salino. En el extremo más alejado, un monumento más grande tenía flores frescas, lirios blancos que no podían llevar allí mucho tiempo. «Alguien ha estado aquí recientemente», susurró ella. Marcus siguió su mirada y maldijo en voz baja. «Eso es imposible. El capitán del barco dijo que nadie viene a esta isla, que lleva abandonada décadas». Intercambiaron una mirada antes de que Marcus empujara la verja, cuyos goznes protestaron con un sonido parecido al de un animal herido. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaban al monumento. Las flores estaban impecables, con los pétalos aún cargados del rocío de la mañana. Una pequeña tarjeta colocada entre los tallos tenía una sola línea escrita en griego. «¿Puedes leerlo?», preguntó Elena. Marcus estudió la elegante escritura. Decía, «Perdóname, amada mía». ¿La fecha? Se detuvo, frunciendo el ceño. La fecha de ayer. La mano de Elena se llevó instintivamente al vientre cuando el bebé dio otra patada fuerte. «Oh, tenemos que volver a la casa ahora mismo». Se apresuraron a atravesar el jardín cubierto de maleza, con la mente de Elena a 1000 por hora. Había alguien más en la isla, alguien que conocía este lugar, su historia, alguien que tenía motivos para visitar las tumbas y dejar mensajes de disculpa. Cuando llegaron a la terraza de la villa, encontraron a Sofía de pie en la puerta, con el rostro pálido y demacrado. Sostenía un sobre amarillento entre sus manos temblorosas. «¿Dónde lo has encontrado?», preguntó Elena. «Lo deslizaron bajo la puerta de mi dormitorio en algún momento de la noche», respondió Sofía con una voz apenas audible. «Está dirigido a las 2, con la letra de la tía Theodora». Elena arrebató el sobre y notó el peso de algo sólido en su interior, junto con lo que parecían papeles doblados. Su nombre y el de Sofía estaban escritos con la letra característica de su tía abuela, pero debajo de sus nombres había una línea que le heló la sangre. «Abrir solo si encuentras el medallón». Su mano se dirigió rápidamente al bolsillo, donde el medallón de plata parecía arder contra sus dedos. ¿Cómo podía saberlo? Sofía abrió mucho los ojos. ¿Saber qué? «Elena, ¿qué me estás ocultando?». Pero antes de que Elena pudiera responder, un sonido resonó en algún lugar de la villa. El característico crujido de las tablas del suelo de la habitación situada justo encima de ellas.
Las tres miraron al techo, escuchando los pasos lentos y deliberados de alguien que se movía por la casa. Alguien que no debería estar allí. La puerta del sótano se alzaba ante ellas como una boca congelada en medio de un grito, con sus bisagras oxidadas brillando débilmente bajo el haz de luz de la linterna. Elena presionó la palma de la mano contra su hinchado vientre, sintiendo como el bebé se movía inquieto, como si percibiera su ansiedad. A su lado, la respiración de Mía se había vuelto superficial, y su anterior bravuconería se había evaporado ante lo que fuera que se encontrara más allá de ese umbral. La llave encaja perfectamente, susurró Mía, aunque no hizo ningún movimiento para girarla con demasiada perfección. Elena estudió el perfil de su hermana en la penumbra. ¿Qué quieres decir? La tía Cordelia nos dejó esa caja de seguridad con esta misma llave. Sabía que encontraríamos esta puerta. Transmitía un temblor que Elena no había oído desde que eran niñas y se escondían bajo las mantas durante las tormentas. El sabor metálico del miedo cubrió la lengua de Elena. Quizás deberíamos volver mañana con el equipo adecuado, con mejor iluminación. No. La mano de Maya se extendió rápidamente y agarró la muñeca de Elena. Sea lo que hay ahí abajo, es la razón por la que nos dejó este lugar. Es la razón por la que nuestras familias se están ahogando en deudas mientras ella vivía como una ermitaña con una fortuna. Sus ojos verdes brillaban con una determinación desesperada. Necesito saberlo. Elena sintió la familiar atracción de la intensidad de Mía, la misma fuerza magnética que las había llevado a innumerables aventuras infantiles y problemas adolescentes. Pero esto se sentía diferente, más pesado, cargado de consecuencias que aún no podían comprender. Mía giró la llave. La cerradura cedió con un suave clic que pareció resonar en los cimientos de la villa. El aire fresco subió desde abajo, trayendo consigo el olor de la tierra y algo más, algo dulce y empalagoso que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. El haz de luz de la linterna de Mía reveló unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Cada uno de ellos estaba desgastado por décadas de uso. El aire huele a viejo, murmuró Elena, llevándose instintivamente una mano a la nariz y la boca, estancado o conservado. El pie de Maya encontró el primer escalón. Vamos, descendieron lentamente, con la mano de Elena deslizándose por la rugosa pared de piedra para mantener el equilibrio. Su embarazo la hacía cautelosa, donde antes habría sido imprudente. Cada paso era calculado para proteger la vida que crecía dentro de ella. Las paredes cambiaron gradualmente de la elegante mampostería de la villa a algo más tosco, más antiguo, como si estuvieran descendiendo a través de las capas del tiempo mismo. 15 escalones más abajo, el haz de luz de la linterna de Mía se expandió de repente, iluminando una vasta cámara subterránea que desafiaba las modestas proporciones de la isla. Elena jadeó, su voz resonando extrañamente en el espacio. La sala se extendía mucho más allá de lo que debería haber sido posible, con el techo sostenido por pilares tallados que brillaban con un irisado brillo aceitoso. Pero fueron las paredes las que hicieron que a Elena le temblase las rodillas. Toda la superficie estaba cubierta de obras de arte, pinturas, bocetos y esculturas montadas sobre elaborados pedestales. Incluso con la luz insuficiente, podía ver las magistrales pinceladas, las proporciones perfectas y las inconfundibles firmas de artistas cuyas obras colgaban en los mejores museos del mundo. «Esto no es posible», susurró Elena. «Estas piezas deberían estar en galerías, en colecciones privadas». Maya se adentró en la sala, con la luz de su linterna bailando sobre un lienzo tras otro. «Fíjate en las fechas», dijo con voz casi histérica. «Esta Monet está fechada 3 años después de que supuestamente pintara Waterleys. Esta firma de Picasso es de su época azul, pero el estilo es completamente diferente». A pesar de su sorpresa, los conocimientos de historia del arte de Elena salieron a relucir. Se acercó a examinar una pequeña escultura que le aceleró el corazón. «Maya, esto parece un Rodin perdido, el que desapareció del Salón de París en 1897. Sus dedos se quedaron suspendidos a pocos centímetros del bronce, temerosos de tocar algo que podría desmoronarse o que podría valer más que las hipotecas de ambas juntas. «Hay más aquí atrás». La voz de Mía provenía de lo más profundo de la cámara, extrañamente distorsionada por las paredes de piedra. «Elena, tienes que ver esto». Elena siguió el sonido, navegando entre caballetes y pedestales que creaban un laberinto de tesoros artísticos.
Encontró a Maya de pie ante una pared llena de archivadores, cada cajón meticulosamente etiquetado con fechas que abarcaban más de un siglo. Registros de procedencia, dijo Mia, sacando una gruesa carpeta. Facturas de venta, documentos de autenticación, correspondencia. Su voz se apagó al abrir un expediente. Elena, mira esta carta. Es de 1943, dirigida a nuestra tía abuela en alemán. A Elena se le heló la sangre al reconocer el membrete, el mismo águila y esvástica que había visto en los libros de texto de historia. La carta era breve, formal, y trataba sobre el transporte seguro de objetos culturales para su conservación durante las dificultades de la guerra. Dios mío, susurró Elena. Maya, creo que estamos ante arte nazi robado. Toda esta colección son piezas saqueadas que desaparecieron durante la guerra. Las implicaciones las golpearon como una ola. Cada cuadro, cada escultura, cada precioso artefacto de esta sala representaba el patrimonio robado de alguien, su cultura saqueada, los tesoros de sus familiares asesinados. Maya se desplomó sobre una caja cercana, dejando caer el expediente de sus dedos entumecidos. Llevaba 60 años escondiendo arte robado. Nuestra tía abuela era una... No pudo terminar la frase. Elena contempló la fortuna que las rodeaba. Dinero manchado de sangre disfrazado de objetos hermosos. La puerta del sótano estaba cerrada, un destello de oscuridad que llamaba desde más allá del ornamentado vestíbulo. El haz de luz de la linterna de Sarah vaciló al acercarse. Los pasos de su hermana resonaban detrás de ella en el suelo de mármol. El aire se enfriaba con cada paso, trayendo consigo un olor metálico que le revolvía el estómago. Quizás deberíamos volver mañana, susurró Emma, con una mano protegiendo su vientre y con mejor iluminación. Sarah se detuvo en el umbral, con el haz de luz iluminando la parte superior de una escalera de piedra que descendía en curva hacia la oscuridad. Todos sus instintos le gritaban que se retirara, pero el recuerdo de la carta de la tía Elena le quemaba en la mente. Lo que buscas yace bajo lo que ves. Ahora estamos aquí, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Y necesito saber qué ocultaba. Las escaleras eran más antiguas que la propia villa, talladas en piedra de la isla y desgastadas por décadas de uso. Sus pasos sonaban anormalmente fuertes en el espacio reducido, acompañados por el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad que tenían delante. Sarah contó 23 escalones antes de llegar al final. Su linterna iluminó una vasta cámara subterránea que desafiaba todo lo que creía saber sobre la isla. El espacio era enorme, sostenido por pilares de piedra que desaparecían en las sombras, pero no estaba vacío. Dios mío, susurró Emma. El sótano estaba lleno de cuadros, cientos de ellos, quizá miles, apilados contra las paredes y colgados de elaborados sistemas de exposición. El haz de luz de Sarah captó destellos de marcos recargados, ricos óleos y firmas familiares que le aceleraron el corazón. Un nenúfar de Monet, un boceto que se parecía sospechosamente a un Picasso temprano, un girasol de Van Gogh que parecía brillar incluso bajo la dura luz LED. No pueden ser reales, dijo Emma, acercándose para examinar un pequeño lienzo que tenía el estilo distintivo de Renoir. ¿Pueden serlo?, preguntó Sarah, que ya se adentraba en la sala, con su luz revelando más tesoros imposibles a cada paso. Antiguas esculturas hacían guardia entre los cuadros, mármol griego que debería estar en museos, artefactos egipcios que pertenecían a los libros de texto. Un jarrón Ming descansaba casualmente sobre una caja de madera, como si fuera un hallazgo de un mercadillo. «Mira esto», exclamó, con una voz extraña en el cavernoso espacio. Su haz de luz había encontrado un escritorio escondido en un hueco, con la superficie cubierta de papeles y libros de contabilidad. Se acercó con cuidado, con Emma siguiéndola de cerca. Los documentos estaban en varios idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, facturas de venta, manifiestos de embarque, cartas con sellos oficiales. Sarah cogió un libro de contabilidad encuadernado en cuero y lo abrió por una página al azar. Su alemán del instituto estaba oxidado, pero podía distinguir fechas, nombres y números. Muchos números. 1943 leyó en voz alta. München, Múnich. La entrada incluía un cuadro de Deger, seguido de lo que parecía una dirección y una serie de transacciones. Emma estaba examinando otro documento, con el rostro pálido a la luz reflejada.
Sara, mira este membrete. Levantó un trozo de papel de color crema. Tercer Reich. Esto es, esto es correspondencia nazi. La temperatura de la habitación pareció bajar otros 10 de Celsius. La mente de Sara se aceleró cuando las piezas de un horrible rompecabezas comenzaron a encajar. La isla aislada, la misteriosa riqueza, el carácter reservado de la tía Elena y las conversaciones en voz baja de su familia, que siempre se interrumpían cuando los niños entraban en la habitación. Estaba escondiendo obras de arte robadas, susurró Sara. Todo esto es robado o ella lo estaba protegiendo, dijo Emma, aunque su voz carecía de convicción. Quizás intentaba protegerlo de alguien, interrumpió Sara, alzando la voz. ¿De las familias a las que se lo robaron? ¿De los museos a los que pertenece? Señaló con gestos exagerados los tesoros que las rodeaban. Esto no es protección, Emma. Es una escena del crimen que ha permanecido congelada en el tiempo durante 80 años. Emma se dejó caer sobre una caja cercana. Su embarazo hacía que el estrés fuera aún más abrumador. ¿Pero por qué dejárnoslo a nosotras? ¿Qué esperaba que hiciéramos con todo esto? Sara siguió leyendo los documentos. Su horror aumentaba con cada página. Facturas de venta con precios sospechosamente bajos. Documentos de transferencia fechados durante los años de la guerra. Y por todas partes el apellido de soltera de Elena, o lo que Sara creía que era su apellido de soltera, apareciendo como compradora, facilitadora, un fantasma que movía tesoros robados a través de fronteras, dijo Sara finalmente, y no podía soportar llevarse esos secretos a la tumba. Así que nos está haciendo decidir a nosotros. Levantó la vista hacia su hermana, la linterna, creando sombras duras entre ellas. ¿Devolvemos todo y afrontamos las consecuencias legales? ¿Lo vendemos y nos beneficiamos del saqueo nazi? ¿O fingimos que nunca lo encontramos y lo dejamos pudrirse aquí para siempre? El silencio se extendió entre ellas, cargado con el peso de la verdadera naturaleza de su herencia. Por encima de ellas, la villa se mantenía tan hermosa y serena como siempre, pero bajo sus pies, rodeadas por los tesoros artísticos de una civilización asesinada, las hermanas se enfrentaban a una elección que definiría no solo su propio futuro, sino también el de los hijos que llevaban en su vientre. En la oscuridad, algo más llamó la atención de Sara. Otra puerta apenas visible detrás de una pila de cuadros. El aire del sótano parecía cargado de décadas de secretos, mientras Mia bajaba los escalones de piedra, con la linterna de su teléfono, proyectando sombras inquietantes en las paredes detrás de ella. Elena respiraba entrecortadamente, con ansiedad. Mia, quizá deberíamos esperar hasta mañana, susurró Elena. Pero Maya ya estaba a mitad de camino. El sótano se extendía más de lo que ambas hermanas habían imaginado, ramificándose en múltiples cámaras excavadas directamente en la roca de la isla. La primera sala se reveló como una especie de taller. Mesas largas cubiertas con sábanas blancas, estantes llenos de recipientes de vidrio con sustancias misteriosas y equipos que parecían antiguos y sofisticados. Mir retiró una de las sábanas, revelando un intrincado laboratorio. Tubos de ensayo, dispositivos de medición y lo que parecía ser un microscopio de la década de 1940 estaban dispuestos como si alguien acabara de alejarse momentos antes. ¿Qué hacía la tía Cordelia aquí abajo? La voz de Elena se quebró cuando tomó un diario encuadernado en cuero de la mesa más cercana. Las páginas crujieron al abrirlo, revelando la precisa caligrafía de su tía abuela. Maya se inclinó para leer por encima del hombro de Elena a la luz del teléfono. Día 847. La fórmula es prometedora, pero los efectos secundarios siguen siendo impredecibles. Los sujetos de la ciudad siguen mostrando mejoras, aunque temo lo que pueda pasar si se interrumpe el tratamiento. Los médicos del continente nunca lo entenderían, nunca lo aprobarían. Pero, ¿cómo puedo detenerme cuando veo que los niños prosperan? A Maya se le heló la sangre. Elena, sigue leyendo. Elena pasó más páginas, con las manos temblorosas. Día 901. El bebé Hartwell nació sano a pesar de las pérdidas anteriores de la madre. 3 partos exitosos solo este mes. Las mujeres de la isla ahora confían en mí, pero soporto el peso de lo que no les digo. El compuesto funciona, pero ¿a qué costo para las generaciones futuras? Estaba experimentando con personas, susurró Elena. Con mujeres embarazadas. Ma arrebató el diario y leyó una entrada tras otra. Su tía abuela había estado desarrollando algún tipo de tratamiento de fertilidad y lo había probado con los habitantes de la isla sin su pleno conocimiento.
Las entradas hablaban de tasas de éxito notables, de partos saludables donde antes solo había habido abortos espontáneos, pero también de mutaciones inquietantes en animales de laboratorio y de análisis de sangre preocupantes en algunos de los niños. Mira esto, dijo Mia, señalando una entrada cerca del final. Los hombres del gobierno han vuelto hoy. Sospechan de lo que estoy haciendo aquí. Les he dicho que la isla es estéril, que no tiene ningún valor, que solo soy una viuda afligida que vive sola. Pero se están acercando a la verdad. Si descubren el compuesto, lo convertirán en un arma, o peor aún, lo destruirán por completo. La vida de los niños pende de un hilo. Elena se adentró en el sótano, siguiendo un estrecho pasillo que conducía a otra sala. Esta habitación era diferente. De alguna manera, era más cálida, con lo que parecía un sofisticado sistema de climatización que zumbaba silenciosamente en las esquinas. Docenas de contenedores sellados se alineaban en las paredes, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas y fórmulas químicas. Maya, llamó Elena en voz baja. Tienes que ver esto. Al fondo de la sala había una moderna unidad de refrigeración, claramente instalada mucho más recientemente que el resto del equipo. En su interior encontraron viales con un líquido transparente, meticulosamente organizados y etiquetados con fechas de hace solo 2 años. Maya se dio cuenta de que ella seguía fabricándolo hasta el momento de su muerte. Elena cogió otro diario. Este tenía entradas que databan de solo unos meses antes de la muerte de Cordelia. Las niñas tendrían que saberlo tarde o temprano. Las luchas de Elena, los miedos de Maya, ambas llevaban los marcadores genéticos. El compuesto podría ayudarlas, pero debían comprender los riesgos. La decisión tenía que ser suya. ¿Marcadores genéticos de qué? La voz de Elena era apenas un susurro. Maya encontró la respuesta en un expediente médico escondido debajo del diario. Su linaje familiar padecía una rara enfermedad genética que causaba graves complicaciones en el embarazo. La misma enfermedad que había matado a su abuela, que había causado los múltiples abortos espontáneos de Elena y sobre la que los médicos de Mia le habían advertido. Pero, según la investigación de Cordelia, su compuesto podía prevenir esas complicaciones. Los niños de la isla no eran sujetos de experimentación, eran casos de éxito, bebés sanos nacidos de madres que deberían haberlos perdido. Nos dejó esto, dijo Maya, y la comprensión la golpeó como un golpe físico. La isla, la villa, todo. Sabía que lo necesitaríamos. Elena miró fijamente los frascos, llevándose inconscientemente la mano al vientre. Pero, ¿a qué precio? Mira estos efectos secundarios, documentó. Cambios de comportamiento en algunos niños, envejecimiento acelerado en otros. Maya, ¿y si esto crea monstruos en lugar de milagros? El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto, la primera señal que habían recibido desde que llegaron a la isla. El mensaje era de un número desconocido. Lo has encontrado. Bien, pero ya no estás sola en esa isla. Han estado observando, esperando a que alguien reclamara la herencia de Cordelia. No confíes en nadie. Usa los túneles. Un amigo. Ambas hermanas levantaron la vista del teléfono, repentinamente conscientes de lo vulnerables que eran en las profundidades del sótano. Por encima de ellas, la villa crujía y se asentaba, pero ahora cada sonido parecía potencialmente amenazador. El complejo les ofrecía esperanza, pero también les convertía en blancos fáciles. La puerta del sótano permanecía abierta como una boca congelada en medio de un grito. Elena apretó la llave de latón con tanta fuerza que le dejó marcas en la palma de la mano mientras bajaba los escalones de piedra detrás de Maya, con sus pasos resonando en el espacio confinado. El aire mohoso se hacía más denso con cada paso, trayendo consigo olores a madera vieja, metal y algo más, algo dulce y empalagoso que le revolvió el estómago a Elena. El haz de luz de la linterna de Maya barrió las paredes, revelando estantes llenos de botellas polvorientas y tarros de cristal llenos de líquidos turbios. Pero fue lo que había más allá del improvisado almacén lo que hizo que ambas mujeres se quedaran paralizadas. Un laboratorio, impecable y organizado, como si alguien acabara de salir de él hacía unos instantes. Las mesas de acero inoxidable brillaban bajo las luces fluorescentes que se encendieron cuando Mia accionó un interruptor. Vasos de cerveza y tubos de ensayo estaban alineados en filas perfectas, algunos aún con residuos cristalinos. Un microscopio estaba inclinado hacia un portaobjetos, y junto a él, un diario encuadernado en cuero estaba abierto.
¿Qué demonios hacía la tía Cordelia aquí abajo? Maya susurró, con una voz apenas audible por encima del zumbido eléctrico. Elena se acercó al diario con dedos temblorosos. Las páginas estaban llenas de la familiar letra arañada de Cordelia, pero las palabras le helaban la sangre. Fórmulas, compuestos químicos y nombres. Docenas de nombres con fechas junto a ellos que abarcaban décadas. Maya, mira esto. La voz de Elena se quebró mientras leía en voz alta. Sujeto 47. Margaret Holloway, 34 años, segundo trimestre. Tratamiento administrado con éxito. Complicaciones en el parto resueltas. Honorarios cobrados, $50,000. Maya arrebató el diario y lo hojeó con creciente urgencia. Todas son mujeres embarazadas. Mira las fechas. Esto se remonta a 40 años atrás. Su rostro palideció mientras seguía leyendo. Elena. Algunos de estos nombres los reconozco de las páginas de Sociedad. Mujeres adineradas que tuvieron embarazos milagrosos después de años de intentarlo. La mano de Elena se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Qué tipo de tratamientos les estaba dando? Se adentraron en el laboratorio y descubrieron armarios llenos de equipo médico y suministros farmacéuticos. Maya abrió una unidad refrigerada que revelaba viales de líquido transparente, etiquetados con nombres químicos complejos y fechas. Algunos eran recientes, aterradoramente recientes. Ella todavía estaba usando este lugar. Maya respiró. Mira, este vial tiene una fecha de hace 3 meses. Elena se sintió atraída por un archivador en la esquina. El cajón superior estaba etiquetado como intervenciones exitosas. Dentro, descubrió archivos médicos que contenían imágenes de ultrasonido, resultados de análisis de sangre y notas detalladas. Las fotografías mostraban bebés sanos y perfectos, pero las notas que las acompañaban describían afecciones que deberían haber hecho imposible su supervivencia. Maya, según los registros médicos, estos bebés deberían haber muerto en el útero. Anomalías genéticas, graves problemas de desarrollo incompatibles con la vida. Pero mira, estos nacieron sanos. Maya se unió a su hermana y examinó los expedientes por encima de su hombro. Esto es imposible. No se pueden curar trastornos genéticos con cualquier tipo de tratamiento. Pero Elena ya se estaba moviendo a otra sección de archivos etiquetados como casos actuales. Su corazón se detuvo cuando vio los nombres en las carpetas, sus nombres. Con manos temblorosas, sacó 2 gruesos archivos. Uno llevaba su nombre, el otro el de Myers. Dentro había copias de sus historiales médicos, imágenes de ultrasonidos que nunca habían visto antes y notas detalladas sobre sus embarazos. Información que debería haber sido privada, imposible de obtener para Cordelia. ¿Cómo las consiguió? La voz de Elena era apenas un susurro. Maya miró fijamente su propio expediente, leyendo las notas de Cordelia con creciente horror. Ella sabía sobre la condición de mi bebé. La anomalía genética que mis médicos dijeron que era... No pudo terminar la frase. Elena leyó su propio expediente. Se detectó un defecto grave del tubo neural a las 18 semanas. Se recomienda una intervención inmediata antes de que la condición se vuelva irreversible. Miró a Maya, con lágrimas corriendo por su rostro. Maya, ¿y si ella lo sabía? ¿Y si nos trajo aquí porque sabía que nuestros bebés estaban en peligro? Pero ¿cómo podía saber cosas que ni siquiera nuestros propios médicos nos habían dicho? Ni siquiera he vuelto para recoger los últimos resultados. Continuaron buscando y encontraron pruebas de una red que abarcaba varios continentes, registros bancarios que mostraban pagos de familias desesperadas, correspondencia con otros profesionales en lugares remotos de todo el mundo. Lo más escalofriante de todo, un calendario con citas reservadas para la semana siguiente, citas con sus nombres. Maya se hundió en una silla abrumada. Ella planeó esto, la herencia, el momento, traernos aquí cuando ambas estamos embarazadas. No es una coincidencia. Elena cogió una carta del escritorio fechada pocos días antes de la muerte de Cordelia. Estaba dirigida a ambas, escrita con la cuidadosa letra de su tía abuela. Mis queridas niñas, leyó Elena en voz alta. Si estáis leyendo esto, es que habéis encontrado el trabajo de mi vida. Sé que quizá no lo entendáis, pero todo lo que he hecho ha sido para ayudar a mujeres como vosotras, mujeres que llevan en su vientre a niños que el mundo consideraría una causa perdida. He dedicado mi vida a perfeccionar lo que otros consideran imposible. Ahora la decisión es vuestra, pero sabed esto, sin intervención, ninguno de vuestros bebés sobrevivirá. Los tratamientos están listos, los procedimientos son seguros. Os he dado las herramientas para salvarlos. La pregunta es,
¿Las usarás? Elena y Ma se miraron fijamente a través del laboratorio estéril, con el peso de la revelación de su tía abuela cerniéndose sobre ellas como un sudario. La puerta del sótano crujió sobre sus antiguas bisagras cuando Elena bajó primero, con la linterna de su teléfono atravesando la opresiva oscuridad. Detrás de ella, Mia respiraba con jadeos superficiales que no tenían nada que ver con el embarazo y todo que ver con las fotografías que habían encontrado arriba. Imágenes de mujeres que se parecían inquietantemente a ellas, que se remontaban a décadas atrás. El aire es diferente aquí abajo, susurró Maya, con una mano protegiendo su vientre. Más denso. Elena barrió con su luz las paredes de piedra que parecían absorber el haz en lugar de reflejarlo. El sótano se extendía más allá de lo que la superficie de la villa debería permitir, desapareciendo en sombras que parecían vivas. Mira esta mampostería. Es mucho más antigua que la casa de arriba. Sus pasos resonaban de forma extraña, como si el sonido se adentrara más profundamente en la tierra. La luz de Elena captó algo metálico delante. Una pesada puerta empotrada en la pared del fondo, con la superficie verde por el óxido. Pero fue lo que yacía esparcido por el suelo, lo que hizo que ambas mujeres se quedaran paralizadas. Huesos, huesos humanos, amarillentos por el paso del tiempo, y dispuestos en cuidados patrones que sugerían un ritual más que una muerte aleatoria. Tenemos que irnos, dijo Maya, retrocediendo hacia las escaleras. En ese momento, Elena ya se estaba moviendo hacia la puerta, pisando con cuidado alrededor de los huesos. ¿No lo ves? Por eso la tía Cordelia nos dejó la isla. Quería que encontráramos esto. ¿Encontrar qué? ¿Un sótano lleno de cadáveres? La voz de Maya se quebró. Elena, piensa en lo que estás diciendo. Estamos embarazadas, solas en una isla, y acabamos de descubrir lo que parece la sala de trofeos de un asesino en serie. Elena llegó a la puerta y examinó su superficie. Había extraños símbolos grabados profundamente en el metal. Espirales dentro de espirales conectadas por líneas que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. En el centro, había una huella grabada en la superficie del tamaño exacto de la palma de una mujer. Estos símbolos, susurró Elena, aparecían en los diarios de la tía abuela Cordelia, y en las fotografías de arriba, las mujeres llevaban joyas con los mismos símbolos. A pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera, Maya se sintió atraída hacia adelante. Los patrones de huesos en el suelo no eran aleatorios, formaban un camino que conducía directamente a la puerta. ¿Cómo sabes lo de sus diarios? El silencio de Elena se prolongó demasiado. Cuando finalmente se volvió, su rostro estaba pálido a la luz del teléfono. He estado investigando la historia de nuestra familia desde el diagnóstico de David. Cordelia no era solo nuestra tía abuela Maya. Formaba parte de algo mucho más antiguo. Una tradición que se ha transmitido a través de las mujeres de nuestra familia durante generaciones. ¿Qué tipo de tradición implica un sótano lleno de huesos? ¿El tipo que podría salvar la vida de David? Elena presionó la palma de su mano contra la huella en la puerta. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, presionando más fuerte, el tipo de tradición que podría salvar a nuestros dos bebés. Maya agarró la muñeca de Elena y le apartó la mano de la puerta. Escúchate, suenas como una loca. ¿De verdad? Mírame, Maya. ¿En serio? Mira. Elena se volvió para mirar a su hermana de frente. Tengo 37 años. Me diagnosticaron infertilidad hace 3 años y de repente estoy embarazada. Tú tienes 34 años y sufres insuficiencia ovárica prematura y estás embarazada de un bebé que los médicos dijeron que era imposible. Hemos heredado esta isla la misma semana en que ambas descubrimos que estamos embarazadas. ¿Y crees que es una coincidencia? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de significado. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre, sintiendo el sutil bulto que no debería existir. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez nuestra tía abuela no solo nos dejó una isla, tal vez nos dejó una opción. Los ojos de Elena brillaban en la oscuridad. Lo que sea que haya sucedido en este lugar, tiene algo que ver con la fertilidad, con dar vida. Las mujeres de esas fotografías se parecen a nosotras porque son nosotras, nuestras antepasadas. Maya dio un paso atrás, con la mente dando vueltas. Incluso si eso fuera cierto, y no estoy diciendo que lo sea, ¿qué hay de los huesos? ¿Qué hay de lo que mató a todas estas personas? Elena se arrodilló junto a uno de los arreglos de huesos y lo estudió más de cerca. ¿Y si no los mataron? ¿Y si ellos eligieron esto? ¿Eligieron qué?
dar sus vidas para que la vida pudiera continuar, para asegurar la supervivencia del linaje. Elena se puso de pie lentamente, con expresión resuelta. David se está muriendo. Maya, los médicos le dan 6 meses como máximo. ¿Y tu bebé? ¿Le has contado a alguien las complicaciones que mencionó Elder Reeves? ¿Las anomalías en la ecografía? Maya sintió un escalofrío. No le había contado eso a Elena. No se lo había contado a nadie. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estoy pasando por lo mismo. Nuestros bebés están en peligro, pero quizá no tiene por qué ser así. Elena se volvió hacia la puerta y volvió a levantar la mano hacia la huella. Quizá por eso estamos aquí realmente. Elena, no lo hagas. Pero Elena ya había presionado con fuerza la palma de su mano contra el metal. Esta vez, algo respondió. La puerta se estremeció y un chirrido resonó en el sótano al despertar los antiguos mecanismos. Los símbolos de la puerta comenzaron a brillar con una luz fosforescente enfermiza, y desde el otro lado llegó el sonido de algo enorme que se movía en la oscuridad. La puerta del sótano se cerró de golpe detrás de ellas con una firmeza que hizo que a Elena se le revolvió el estómago. Tiró de la manilla, con su vientre embarazado presionando contra el frío metal, mientras echaba todo su peso contra ella. «Está cerrada», jadeó retrocediendo. La tenue luz de emergencia proyectaba sombras inquietantes sobre el rostro de Sofía mientras su hermana se movía para ayudarla, ambas empujando y tirando de la puerta que de alguna manera las había encerrado dentro. «El mecanismo debe de ser automático», dijo Sofía, con la voz tensa y el pánico apenas controlado. «Cuando abrimos esa cámara acorazada, algo se activó». Elena se presionó las manos contra el vientre, sintiendo los inquietos movimientos del bebé. El aire allí abajo parecía espeso, reciclado. ¿Cuánto tiempo duraría el oxígeno? Apartó ese pensamiento y se concentró en la imposible imagen que tenían ante ellas. La puerta de la cámara acorazada permanecía abierta como una boca, revelando estantes llenos de cajas de seguridad, cada una marcada con fechas que abarcaban décadas. Pero no fueron las cajas lo que le llamó la atención. Fue la pared de fotografías que cubría el otro lado de la cámara acorazada. Cientos de fotos, algunas en blanco y negro, otras en colores desvaídos, todas mostrando lo mismo. Mujeres embarazadas. «Dios mío», susurró Sofía, acercándose para examinarlas. A la década de 1940. Elena se unió a su hermana para estudiar las imágenes con creciente horror. Cada fotografía mostraba a una mujer en diferentes etapas del embarazo. Algunas eran claramente sujetos involuntarios que habían sido sorprendidos desprevenidos. Otras posaban formalmente. Muchas llevaban joyas caras y ropa elegante, pero sus ojos tenían la misma expresión de miedo y desesperación que Elena sentía ahora en su propio pecho. «Aquí», dijo Sofía, señalando una placa de bronce colocada junto a las fotografías. «Es una especie de registro». Elena leyó por encima del hombro de su hermana. Las palabras nadaban ante sus ojos mientras su significado se hacía evidente. Nombres, fechas, perfiles genéticos y lo más escalofriante de todo, registros de transacciones. Enormes sumas de dinero cambiando de manos, con anotaciones crípticas sobre colocaciones exitosas y evaluaciones de compatibilidad genética. «Esto no es solo un registro», dijo Elena, con una voz apenas superior a un susurro. «Es un catálogo. Estaban vendiendo bebés». La mano de Sofía encontró el brazo de Elena y lo agarró con fuerza. «No solo vendiendo. Mira estos perfiles genéticos, tipos de sangre, historiales médicos familiares, evaluaciones de inteligencia». Esto era cría selectiva, Elena. Estaban creando un mercado de bebés de diseño décadas antes de que nadie más lo hubiera pensado siquiera. Un nuevo sonido resonó en el sótano, el zumbido mecánico de los sistemas de ventilación activándose. Elena sintió una ligera brisa en la cara y se dio cuenta de que el aire se estaba renovando. Alguien los estaba vigilando. «Tenemos que salir de aquí», dijo. Pero Sofía se había adentrado en la cámara acorazada para examinar las cajas de seguridad. «Espera, mira esta». Sofía señaló una caja con el nombre de soltera de su tía abuela y una fecha de hacía 30 años. La caja estaba abierta y vacía, salvo por un único sobre. Dentro del sobre, Elena encontró una carta con la familiar letra de su tía abuela, junto con una fotografía que le hizo temblar las rodillas. Dos mujeres jóvenes, claramente hermanas, ambas visiblemente embarazadas, de pie en lo que parecía el salón principal de la villa. Una de las mujeres tenía un parecido inconfundible con su madre. «Esa es mamá»,
susurró Sofía. ¿Pero quién es la otra mujer? El Elena leyó la carta en voz alta, con la voz temblorosa. Mis queridas sobrinas, si estáis leyendo esto, es que habéis descubierto lo que he pasado toda mi vida tratando de destruir. Vuestra madre y su hermana no participaron voluntariamente, pero fueron de las últimas. La organización trasladó sus operaciones al extranjero después de que las autoridades comenzaran a hacer preguntas. Guardé estos registros como garantía, como prueba de lo que ocurrió aquí. La isla nunca fue inútil, era una prueba. La carta continuaba, revelando que su tía abuela había pasado décadas utilizando su herencia para localizar y proteger a los niños nacidos a través del horrible programa de la isla. Había creado fondos fiduciarios, organizado adopciones y desmantelado sistemáticamente la red que había operado desde su sótano. Hay más, dijo Elena con la voz quebrada. Dice, no heredamos esta isla por casualidad. Nos trajeron aquí porque llevamos en nuestro interior a la próxima generación y alguien quiere reiniciar el programa. Un repentino clic resonó en el sótano y ambas hermanas se giraron hacia el sonido. Una de las cajas de seguridad se había abierto automáticamente, revelando una pila de documentos contemporáneos y una memoria USB. Los papeles mostraban transacciones inmobiliarias recientes, instalaciones de pruebas de ADN y, lo más aterrador de todo, fotos de vigilancia de Elena y Sofía tomadas durante los últimos meses. Nos han estado vigilando, dijo Sofía, planeando esto. El sistema de ventilación zumbaba más fuerte y Elena notó nuevos sonidos procedentes de arriba. Pasos, varios pares de pies moviéndose con determinación por la villa. Se les acababa el tiempo. La memoria USB, dijo Elena, cogiendo la memoria junto con los documentos. Tenemos que encontrar otra salida. Como si respondiera a sus palabras, una sección de la pared trasera de la cámara acorazada se desplazó, revelando un estrecho pasadizo que parecía conducir hacia la costa rocosa de la isla. Su tía abuela les había dejado algo más que pruebas. Les había dejado una vía de escape. Los pasos de arriba se acercaban mientras las hermanas reunían todas las pruebas que podían llevar y se preparaban para huir hacia la oscuridad desconocida que les esperaba. Las páginas del libro de contabilidad se desmoronaban por los bordes cuando Elena las pasaba. Cada entrada era más condenatoria que la anterior. Nombres, fechas, cantidades, todo meticulosamente registrado con la cuidadosa letra de la tía Cordelia. Pero fueron las últimas entradas las que le helaban la sangre. Maya susurró con una voz apenas audible en el silencio opresivo de la cámara acorazada. Mira esto. Maya se inclinó, con su vientre embarazado presionando contra la mesa metálica. Las fechas eran recientes, de los últimos 5 años, y los nombres que aparecían en la lista no eran figuras históricas de décadas pasadas. Eran políticos contemporáneos y reconocibles, directores ejecutivos, personas que estaban muy vivas. Seguía haciéndolo, susurró Maya, hasta el momento de su muerte. Las manos de Elena temblaban mientras pasaba a la última página. Allí, con la característica letra de Cordelia, había 2 nombres que hicieron que el mundo se tambaleara. Elena Hartwell y Maya Chen Hartwell. Debajo de sus nombres había una sola palabra: seguro. Las implicaciones se abatieron sobre Elena como una ola. Su herencia no era un regalo, era una trampa. Cordelia lo había orquestado todo, asegurándose de que, cuando las autoridades finalmente descubrieran su operación, sus sobrinas nietas estuvieran en la posición perfecta para cargar con la culpa. Un ruido procedente de arriba las hizo quedarse paralizadas. Pasos pesados y deliberados que se desplazaban por la planta principal de la villa. «Tenemos que irnos», susurró Maya con urgencia. Ahora mismo. Elena agarró el libro de contabilidad y se lo guardó en la chaqueta. Necesitarán pruebas de lo que han encontrado, pruebas de los delitos de Cordelia y de su propia inocencia. Mientras se dirigían hacia la puerta de la cámara acorazada, más ruidos llegaron desde arriba, voces, varias personas. «¡La policía!», articuló Elena con los labios. Maya negó con la cabeza. Demasiado silenciosos, demasiado coordinados. Se arrastraron por el laboratorio del sótano, pasando junto al sofisticado equipo que ahora cobraba un sentido terrible. No era solo un escondite, era una instalación de producción. El aislamiento de la isla, el sótano oculto de la villa, incluso la falta de servicios modernos que mantenía alejados a los visitantes ocasionales. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado. Las escaleras crujían siniestramente
mientras subían. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que estuviera arriba lo oiría. Detrás de ella, la respiración de Mia se había vuelto dificultosa. El estrés y el esfuerzo físico estaban pasando factura. En la puerta del sótano, Elena pegó la oreja a la madera. Las voces eran ahora más claras. Hablaban en un tono seco y profesional. No era la policía, era otra cosa completamente diferente. Registrar toda la propiedad. Si encontraban algo, la anciana era demasiado cuidadosa. No habría dejado cabos sueltos, excepto por las sobrinas. Están aquí en alguna parte. La sangre de Elena se heló. Estas personas no estaban allí para investigar. Estaban allí para limpiar, para eliminar los cabos sueltos que Cordelia aparentemente no había atado antes de su muerte. Se volvió hacia Maya, cuyo rostro se había puesto pálido. Estaban atrapadas. El sótano era un callejón sin salida, y la gente de arriba claramente no tenía intención de dejarlas marchar con lo que habían descubierto. Maya agarró a Elena del brazo y señaló hacia una esquina del sótano que no habían explorado por completo. Oculta detrás de una pila de cajas había otra puerta, más pequeña y parcialmente oculta. El corazón de Elena se llenó de esperanza hasta que se dio cuenta de que podría conducir a otro callejón sin salida. No tenían otra opción. Moviéndose lo más silenciosamente posible, se dirigieron hacia la puerta oculta. Los dedos de Elena encontraron la manija y la giraron lentamente. La puerta se abrió a un estrecho túnel excavado directamente en la roca de la isla. El aire viciado salió a borbotones, llevando consigo el olor a agua salada, una vía de escape. Por supuesto, Cordelia habría previsto esta contingencia. El túnel apenas tenía anchura suficiente para una persona, y el embarazo de Mia haría el paso aún más difícil. Pero cuando empezaron a oír pasos bajando las escaleras hacia el sótano, no tuvieron otra opción. «Quédate cerca», susurró Elena, sacando la linterna de su teléfono. El débil haz de luz apenas penetraba en la oscuridad del túnel, pero era suficiente para ver que el paso descendía, presumiblemente hacia la costa de la isla. Detrás de ellas se oyeron voces en el sótano. Las habían descubierto. «Muévete», instó Elena, ayudando a Mia a entrar en el túnel. El pasadizo parecía no tener fin. La luz del teléfono de Elena parpadeaba de forma inquietante. La batería estaba casi agotada. La respiración de Maya se hacía más dificultosa con cada paso, y Elena se dio cuenta con creciente horror de que el estrés podría provocar un parto prematuro. Justo cuando Elena pensaba que no podían seguir adelante, el túnel se abrió a una pequeña cueva. La luz natural se filtraba por una abertura que daba al mar. Habían llegado al puerto escondido de la isla, una cala natural completamente invisible desde la entrada principal, y allí, balanceándose entre las suaves olas, había una pequeña lancha motora. Cordelia seguía moviendo los hilos, controlando su destino. La embarcación era su salvación, pero también era la prueba de que su tía abuela había previsto exactamente este escenario. Sabía que algún día alguien vendría en busca de sus secretos y se había preparado para ello. «Elena», jadeó Maya, doblándose por la mitad. «Creo que algo va mal». Al bajar la vista, Elena vio la mancha que se extendía por los pantalones de Mia. Había roto aguas. El zumbido del generador llenaba el sótano mientras Mia trabajaba frenéticamente en la terminal del ordenador, con los dedos volando sobre las teclas y el sudor perlándose en su frente. Los registros financieros se deslizaban por cuentas numeradas, empresas ficticias y transacciones que abarcaban décadas. Cada entrada representaba otra pieza del elaborado plan de su tía abuela. «Ahí», susurró, resaltando una serie de transferencias. «Delqua Holdings, Sterling Maritime, Pacific Trust Corporation. Todas están conectadas. Todas canalizan dinero hacia una misma fuente». Sara se inclinó sobre su hombro, estudiando la pantalla a pesar de su agotamiento. La última hora de revelaciones las había dejado a ambas exhaustas, pero la gravedad de lo que habían descubierto exigía actuar. «¿De cuánto estamos hablando?» «Estimación conservadora. 200 millones, quizás más». La voz de Maya sonaba hueca. La tía Cordelia no solo estaba involucrada en lo que fuera que hubiera pasado allí, lo estaba orquestando. Un ruido en el piso de arriba las hizo quedarse paralizadas. Pasos en la planta principal de la villa, deliberados y mesurados. Sara agarró a Mia del brazo con fuerza, presa del pánico. Estaban tan concentradas en el sistema informático que se habían olvidado de vigilar las cámaras de seguridad.
El barco, articuló Sara en silencio. Maya asintió, minimizó los registros financieros y activó las cámaras de seguridad. Las pantallas parpadearon, mostrando habitaciones vacías hasta que encontró el origen del sonido. Una figura se movía por el gran vestíbulo de la villa, alta, vestida con ropa oscura, con el rostro oculto por las sombras. Tenemos que salir de aquí, susurró Maya, mientras copiaba los archivos a un disco portátil. La transferencia parecía agonizantemente lenta. La barra de progreso avanzaba lentamente mientras los pasos de arriba se acercaban. Sara ya estaba reuniendo los documentos que habían encontrado y metiéndolos en una bolsa impermeable. Le temblaban las manos mientras trabajaba, y Mia podía ver la tensión grabada en cada línea de su rostro. El embarazo le estaba pasando factura, especialmente bajo este estrés. 70%, murmuró Maya, observando la transferencia de archivos. Vamos, vamos. Los pasos se habían detenido. En la cámara de seguridad, la figura se encontraba en lo alto de las escaleras del sótano, con una mano en la puerta donde habían dejado un frasco. Maya sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras observaba al desconocido probar la manija y luego comenzar a descender. ¡Se acabó el tiempo! Arrancó el disco duro al 85% y apagó el monitor. El sótano se sumió en una sombra más profunda mientras cogían sus provisiones y se dirigían al túnel. Detrás de ellas, la luz se derramó por la escalera cuando alguien abrió la puerta por completo. Maya empujó a Sara delante de ella hacia el estrecho pasadizo, agradecida de haber explorado esta ruta anteriormente. El túnel se alejaba de la villa, excavado en la roca viva y reforzado con madera que crujía siniestramente bajo el peso de la isla. ¡Espera! Sara se detuvo de repente, pegándose a la pared del túnel. ¡Escucha! Ma aguzó el oído y lo oyó. Otro par de pasos, pero estos venían de delante de ellas, de la dirección de la playa. Estaban atrapadas. El almacén, susurró Mia, recordando un pasadizo ramificado por el que habían pasado. Retrocedieron con cuidado, tanteando las paredes hasta que los dedos de Mia encontraron la abertura. Apenas era lo suficientemente grande como para que pudieran pasar, y el vientre embarazado de Sara lo hacía aún más difícil. La pequeña cámara que había más allá estaba llena de cajas de madera y contenedores metálicos, todos con los mismos logotipos corporativos que habían visto en los registros financieros. Maya abrió la caja más cercana y contuvo un grito ahogado. Dentro, envueltos en espuma protectora, había viales de líquido transparente y documentación detallada. Muestras de investigación, susurró Sara, leyendo por encima del hombro de Mia. Ensayos en humanos, modificaciones genéticas, protocolos de mejora. Su voz se llenó de horror. Maya, son personas, personas reales con nombres y direcciones. Las implicaciones golpearon a Mia como un golpe físico. Su tía abuela no solo había estado administrando dinero, había estado coordinando experimentos con seres humanos. La isla no era solo un escondite, era un laboratorio, y estos frascos contenían la prueba. Ahora se oían voces en el túnel principal. Dos personas conversaban en voz baja. Maya captó algunos fragmentos. Se ha accedido a los archivos y no pueden haber ido muy lejos. Los interlocutores coordinaban una búsqueda. Maya cogió varios frascos y su documentación y los añadió a la bolsa de Sara. Pasara lo que pasara, necesitaban esas pruebas para sobrevivir el tiempo suficiente y sacar a la luz la verdad. El alcance de la conspiración era asombroso. Empresas farmacéuticas, contratistas del gobierno, centros de investigación privados, todos conectados a través de la red de Cordelia. Hay otra salida, susurró Sara, señalando una rejilla de ventilación cerca del techo. Tiene que llevar a algún sitio. La rejilla era vieja pero resistente, sujeta por tornillos oxidados que Mia aflojó con dedos temblorosos. El conducto que había más allá era estrecho pero transitable, y se inclinaba hacia arriba, hacia lo que ella esperaba que fuera la superficie. Mientras subían, la mente de Mia repasaba rápidamente todo lo que habían descubierto. La herencia no era aleatoria. Cordelia las había elegido específicamente a ellas. Dos mujeres embarazadas que comprenderían el verdadero horror de lo que habían descubierto. ¿Pero por qué? ¿Por culpa o por algo más calculado? El conducto terminaba en otra gran puerta que se abría a un afloramiento rocoso detrás de la villa. A través de las rejillas metálicas, Maya podía ver su barco balanceándose a la luz de la luna, aparentemente sin vigilancia, pero sabía que no debía fiarse de las apariencias.
Debajo de ellas, la casa continuaba, y en algún lugar de la oscuridad, las respuestas a los secretos más profundos de su familia esperaban para salvarlas o destruirlas por completo. El sobre temblaba en las manos de Elena mientras rompía el sello de cera, y los fragmentos carmesí caían como sangre seca sobre el suelo del sótano. En el interior, la letra arañada de su tía abuela cubría 3 páginas de pergamino amarillento. La tinta se había desvanecido, pero aún era legible bajo la dura luz fluorescente. Mis queridas Elena y Sofía, leyó en voz alta, con su voz resonando en las paredes de hormigón. Si estáis leyendo esto, es que habéis encontrado lo que nunca me atreví a destruir ni soporté conservar. Sofía se acercó más, con una mano instintivamente protectora sobre su vientre hinchado. El bebé dio una patada, como si sintiera la tensión que crepitaba entre ellas como electricidad. A su alrededor, los secretos del sótano quedaban al descubierto. El equipo médico, los archivos, las fotografías que pintaban un cuadro que ninguna de las 2 hermanas estaba preparada para ver. Elena siguió leyendo, con la voz cada vez más fuerte con cada palabra. Lo que has descubierto en esta habitación representa tanto mi mayor vergüenza como mi acto de amor más profundo. Durante 60 años he llevado la carga de lo que ocurrió aquí, de lo que permití que ocurriera y de lo que finalmente decidí detener. La carta detallaba cómo su tía abuela Magdalena había llegado a la isla en 1962 como una joven enfermera, creyendo que iba a trabajar en un centro médico privado para familias adineradas. En cambio, se encontró atrapada en algo mucho más siniestro, una operación clandestina, donde mujeres desesperadas acudían para renunciar a sus embarazos no deseados, no para darlos en adopción, sino para experimentar con ellos. El médico que dirigía este lugar, leyó Elena, con una voz apenas audible, convencía a estas mujeres de que sus bebés serían entregados a familias amorosas. En cambio, los utilizaba para sus investigaciones sobre manipulación genética, tratando de crear lo que él llamaba especímenes perfectos. La mayoría de los bebés no sobrevivían. Los que lo hacían, el grito ahogado de Sofía rompió el silencio. Los niños de las fotografías, susurró, recordando las imágenes que habían encontrado antes. Docenas de bebés con números de identificación en lugar de nombres, con la mirada perdida y angustiante. Elena asintió con severidad y continuó. Participé en este horror durante 3 años antes de comprender el verdadero alcance de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente reuní el valor para actuar, esperé a que el doctor se marchara al continente y ayudé a los niños que quedaban a escapar. Quemé la mayoría de los registros, pero no fui capaz de destruirlo todo. Las familias de estos niños perdidos merecen saber la verdad, aunque yo no tuviera el valor de contárselo. La carta continuaba explicando cómo Magdalena había utilizado las propias notas de investigación del doctor en su contra, amenazándole con revelarlas a menos que abandonara la isla para siempre. Ella se había quedado como única guardiana de los secretos, enterrada en el sótano de la villa, incapaz de marcharse, incapaz de olvidar. ¿Pero por qué nosotros?, preguntó Sofía, con la voz cargada de emoción. ¿Por qué dejarnos esta carga a nosotros? Elena miró al frente antes de leer en voz alta la última parte. Os elegí a vosotros dos porque comprendéis lo precioso que es el ser, no son experimentos ni mercancías, sino milagros que merecen amor y protección. La isla esconde más que secretos. Oculto en los cimientos de la villa se encuentra el tesoro privado del doctor, dinero robado a las familias que confiaron en él en sus momentos más vulnerables. Esta riqueza pertenece a los supervivientes y a las familias de los que perdieron la vida. Sofía se hundió en una de las viejas sillas, abrumada por la magnitud de su herencia. Millones de dólares, dijo, pensando en los documentos financieros que habían descubierto. Todo ese dinero manchado de sangre. Nos está dando a elegir, se dio cuenta Elena, estudiando el último párrafo de la carta. Podemos coger el dinero y desaparecer, o podemos utilizarlo para hacer lo correcto, para encontrar a los supervivientes, para contar sus historias, para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder nunca más. El sótano quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa rocosa de la isla. Ambas hermanas estaban absortas en sus pensamientos, sintiendo el peso de sus hijos no nacidos y los fantasmas de aquellos que habían sufrido en esa misma habitación. Finalmente Sofía habló. Sé lo que tenemos que hacer. Elena miró a su hermana y vio algo en sus ojos
ojos que no había estado allí desde que llegaron a la isla. Determinación mezclada con propósito. A pesar de todo lo que las había separado a lo largo de los años, a pesar de los secretos y los resentimientos que se habían acumulado entre ellas, en ese momento estaban unidas por algo más grande que sus rencores personales. El abogado, dijo Elena de repente. Marcus lo sabía, ¿verdad? Por eso insistió tanto en que viniéramos aquí juntos. ¿Por qué no podía gestionar la herencia a distancia? Sofía asintió lentamente. Magdalena debía de habérselo contado todo. Le había hecho prometer que se aseguraría de que encontráramos esta habitación. Leer esta carta. Elena dobló la carta con cuidado, tratándola como el documento sagrado en el que se había convertido. A su alrededor, el sótano parecía ahora menos amenazador, transformado de una cámara de los horrores en algo completamente diferente, un depósito de verdad a la espera de ser reconocida, un error a la espera de ser corregido. Vamos a necesitar ayuda, dijo Elena finalmente. Investigadores, abogados, gente especializada en encontrar lo perdido. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra, respondió Sofía, levantándose con dificultad con la ayuda de Elena. Por primera vez en años, las hermanas se movían en perfecta sincronía, unidas por un propósito y la promesa de justicia para aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. El sótano parecía diferente ahora, como si el aire hubiera cambiado con el peso de su descubrimiento. Elena apretó el diario de cuero contra su pecho, mientras Sofía trabajaba frenéticamente en la vieja terminal de ordenador, con los dedos volando sobre las teclas con una destreza sorprendente para alguien embarazada de 8 meses. Sofía respiró hondo y se alejó de la pantalla brillante. He accedido a la base de datos principal. Elena, tienes que ver esto. Elena se acercó, todavía procesando todo lo que habían descubierto sobre la verdadera identidad de su tía abuela. El diario había revelado que la tía Miriam no era solo una excéntrica reclusa. Había sido la doctora Miriam Blackwood, una brillante genetista que desapareció de la comunidad científica hace 15 años en medio de la controversia sobre su radical investigación sobre las enfermedades hereditarias. La pantalla del ordenador mostraba un archivo tras otro de historiales médicos, secuencias genéticas y notas de investigación. Pero lo que heló la sangre a Elena fueron los nombres que aparecían en la parte superior de cada archivo, los apellidos de su familia que se remontaban a varias generaciones. Estaba rastreando nuestro linaje, susurró Elena, llevando instintivamente la mano a su hinchado vientre. ¿Pero por qué? Sofía se desplazó por los dedos, palideciendo cada vez más. Mira este marcador genético. Aparece en todas las generaciones de nuestra familia. Mamá lo tenía, la abuela lo tenía, y según estas pruebas, hizo una pausa y se le quebró la voz. Las dos lo llevamos. ¿Qué tipo de marcador? Preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Antes de que Sofía pudiera responder, un nuevo sonido resonó en el sótano. Pasos en las escaleras por encima de ellas. Pasos pesados y deliberados que definitivamente no pertenecían al cuidador que habían conocido antes. Las hermanas intercambiaron una mirada aterrada. No le habían contado a nadie su descubrimiento. Habían tenido cuidado de acercarse a la villa sin ser vistas. Elena cerró rápidamente el diario y lo guardó en su chaqueta, mientras Sofía comenzaba frenéticamente a copiar archivos a una memoria USB que había encontrado entre el equipo. Casi listo, susurró Sofía, con las manos temblorosas mientras la barra de progreso avanzaba lentamente. Los pasos se acercaban, acompañados de voces. Al menos 2 personas, quizá más. Elena pudo distinguir fragmentos de la conversación suficientes para comprender que estaban buscando algo o a alguien. La investigación del Dr. Blackwood nunca debía salir a la luz. La voz de un hombre bajó por las escaleras. La fundación ha invertido demasiado como para permitir que estos aficionados lo descubran todo. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. La fundación. Recordó ese nombre de las entradas del diario. La misteriosa organización que había financiado la investigación de la tía Miriam antes de que todo saliera mal. Sofía arrancó la memoria USB del ordenador y lo apagó rápidamente. En la repentina oscuridad, la única luz provenía de las pequeñas ventanas cerca del techo del sótano, que proyectaban largas sombras sobre el equipo del laboratorio. Por aquí, susurró Elena, recordando la segunda salida que habían descubierto antes, un pasadizo que conducía a la bodega de la villa. Se movieron lo más silenciosamente posible,
pero el embarazo de Elena dificultaba el sigilo y accidentalmente golpeó un carrito metálico, haciendo que los instrumentos cayeran al suelo con estrépito. Las voces de arriba se detuvieron. «Sótano», dijo alguien secamente, y los pasos comenzaron a moverse con determinación. Las hermanas llegaron al pasadizo secreto justo cuando los haces de luz de las linternas comenzaron a bailar por las escaleras del sótano. Elena se coló primero por la estrecha abertura, agradecida por la mano firme de Sofía en su espalda. El pasadizo era estrecho y olía a humedad, claramente sin usar desde hacía años, pero las alejaba del peligro inmediato. Salieron a la antigua bodega de la villa, rodeadas de estantes vacíos y botellas rotas. A través de una pequeña ventana, Elena pudo ver su barco de alquiler todavía anclado en la cala de abajo. Pero el camino hacia la orilla parecía ahora imposiblemente expuesto. «Tenemos que volver al continente», susurró Sofía, comprobando si tenía cobertura en el móvil. Nada. El aislamiento de la isla, que antes le había parecido tranquilo, ahora le parecía una trampa. Elena volvió a abrir el diario, buscando alguna mención a otras formas de salir de la isla. Su tía abuela había estado paranoica en sus últimos años. Según las entradas, estaba convencida de que la fundación vigilaba cada uno de sus movimientos. Tenía que haber un plan B. «Aquí», dijo, señalando un mapa dibujado a mano escondido entre las páginas del diario. Menciona un segundo barco escondido en una cueva en el lado norte de la isla. Pero Sofía, Elena agarró a su hermana por el brazo. «Tenemos que hablar de lo que encontramos allí abajo. El marcador genético, la investigación. ¿Qué estaba haciendo realmente?» Sofía tenía el rostro sombrío. «Por lo que pude entender, no solo estaba rastreando nuestro linaje, estaba tratando de arreglarlo. Ese marcador genético está relacionado con una enfermedad hereditaria que se manifiesta en el tercer trimestre del embarazo, algo que podría ser mortal tanto para la madre como para el niño». El mundo de Elena se tambaleó. «¿Te refieres a nuestros bebés?» «Me refiero a que la tía Miriam nos dejó esta isla por una razón. La investigación, la cura que estaba desarrollando, todo está aquí. Pero ahora hay gente que quiere asegurarse de que nunca la usemos». Por encima de ellos, podían oír voces que se extendían por toda la villa, registrando habitación por habitación. El tiempo se agotaba y las hermanas se enfrentaban a una elección imposible: huir con información incompleta o arriesgarlo todo para descubrir la verdad completa sobre su herencia y lo que podría significar para sus hijos no nacidos. El sonido de los rotores de un helicóptero cortando el aire del amanecer hizo que ambas hermanas se pusieran en pie de un salto. A través de las sucias ventanas de la villa, vieron cómo una elegante aeronave negra descendía hacia la costa rocosa de la isla, levantando nubes de arena y escombros. «¿Cómo nos han encontrado tan rápido?». Elena jadeó, llevándose instintivamente la mano al vientre. Marcus ya estaba recogiendo los documentos que habían descubierto, con movimientos rápidos y eficientes. «Alguien nos ha estado siguiendo. En el momento en que accedimos a la caja de seguridad de la tía Cordelia, activamos algo». Sophie se pegó al marco de la ventana y vio como 4 figuras vestidas con trajes oscuros salían del helicóptero. Incluso desde esa distancia podía ver que se movían con precisión militar, con los rostros ocultos tras gafas de sol, a pesar de la luz de la mañana. «El sótano», dijo Marcus con urgencia. «Puede que haya otra salida por la antigua bodega». Cordelia mencionó algo sobre salidas de emergencia en sus cartas. Bajaron una vez más a las profundidades de la villa, el familiar olor a humedad ahora teñido de su creciente pánico. El sótano parecía diferente a la luz del día, que se filtraba por pequeñas ventanas altas, menos misterioso. Sophie hacía que cada paso por las escaleras de piedra fuera un esfuerzo, y su cuerpo protestaba por el movimiento repentino. Elena iba delante con la linterna de su teléfono, iluminando las paredes que habían examinado con tanto cuidado la noche anterior. «Aquí», dijo en voz baja, pasando las manos por lo que parecía ser una pared de piedra maciza. «Hay una corriente de aire que viene de detrás de esta sección». Marcus se unió a ella, presionando con el hombro contra varias piedras hasta que oyeron un chirrido. Una sección estrecha de la pared se abrió hacia adentro, revelando un túnel que desaparecía en la oscuridad. Cordelia estaba realmente paranoica, susurró Sophie, pero ahora había admiración en su voz, en lugar de confusión. Por encima de ellos, oyeron cómo se abría la puerta principal de la villa, seguida de unos pasos pesados que cruzaban los suelos de mármol. Las voces resonaban, con un tono profesional y seco que le produjo escalofríos a Sophie.
Buscad en todas las habitaciones. No pueden haber ido muy lejos. Las hermanas intercambiaron miradas antes de deslizarse por el túnel. Marcus cerró la puerta de piedra tras ellos. El pasadizo era estrecho y bajo, lo que les obligaba a avanzar en fila india por un aire que sabía a sal y tierra. La respiración de Sophie se volvió dificultosa, pero la mano de Elena encontró la suya en la oscuridad, ofreciéndole un apoyo silencioso. El túnel parecía extenderse infinitamente, ramificándose ocasionalmente en pasadizos más pequeños que Marcus marcó mentalmente como posibles vías de escape. Finalmente, emergieron detrás de una cortina de enredaderas colgantes en una cala escondida en el lado más alejado de la isla, donde las olas lamían suavemente las rocas volcánicas negras. Cordelia pensó en todo. Elena respiró hondo y miró hacia atrás, hacia la entrada ingeniosamente oculta, pero su alivio duró poco. El sonido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte, y en cuestión de minutos, la aeronave apareció sobre la villa y comenzó un patrón de búsqueda sistemática por toda la isla. Marcus sacó un teléfono impermeable de su chaqueta. Voy a llamar a gente de confianza de mis contactos periodísticos, investigadores que llevan años siguiendo a Meridian Industries. ¿Llegarán a tiempo?, preguntó Sophie, viendo cómo el helicóptero se acercaba cada vez más a su posición. Tienen que hacerlo. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Pero tenemos que permanecer ocultas hasta entonces y decidir qué vamos a hacer con lo que hemos encontrado. Elena agarró la carpeta con los documentos que habían rescatado del sótano. No se trata solo de patentes farmacéuticas. Se trata de investigación genética, de tratamientos experimentales en mujeres embarazadas. Cordelia no era solo la tía Cordelia. Era la doctora Cordelia Blackwood, una de las principales investigadoras antes de desaparecer. Las piezas encajaban con aterradora claridad. Su tía abuela no les había dejado la isla como herencia. Les había dejado una responsabilidad. El laboratorio del sótano no había sido abandonado. Se había conservado, esperando el momento adecuado para revelar décadas de pruebas sobre experimentos ilegales con seres humanos. Los hombres que nos persiguen, dijo Sophie lentamente, no son solo seguridad corporativa. Están encubriendo algo mucho más grande. El patrón de búsqueda del helicóptero se estaba estrechando y podían oír botas en la costa rocosa mientras los equipos terrestres se dispersaban desde la villa. El teléfono de Marcus vibró con un mensaje entrante y su rostro se endureció al leerlo. ¿Qué pasa?, susurró Elena. Mi contacto dice, Meridian Industries ha estado rastreando a mujeres embarazadas que podrían ser descendientes de sus sujetos de prueba originales. Han estado vigilando a nuestras familias durante generaciones. Miró a las dos hermanas con creciente comprensión. Vuestros embarazos no son una coincidencia. Sois la segunda generación que han estado esperando para estudiar. El sonido de las voces se acercaba, resonando en las paredes de la cala. Sophie sintió que su bebé daba una patada, como si respondiera a su subida de adrenalina. Y se dio cuenta de que todo, su distanciamiento, su reconciliación, su descubrimiento de la isla, había conducido a este momento. Pase lo que pase, le susurró a Elena, protegeremos lo que hemos encontrado y protegeremos a nuestros hijos. Elena asintió, apretando con fuerza los documentos y la mano de su hermana. A lo lejos, podían oír barcos acercándose desde el mar. La radio de emergencia cobró vida con un crujido cuando los dedos de Elena temblaron sobre los controles. La estática llenó la cámara subterránea, mezclándose con el sonido de su respiración entrecortada. Por encima de ellas, unos pasos resonaban en la villa, pesados, deliberados, buscando. «Mayday, Mayday», susurró Elena al micrófono. «Aquí Elena Reyes en Isla de los. Necesitamos ayuda inmediata». Sara agarró el brazo de su hermana. «Te oirán». Pero Elena siguió adelante. «Hay hombres armados en la isla. Estamos atrapadas». Una ráfaga de estática la interrumpió, seguida de una voz profesional. «Aquí la estación de la Guardia Costera de Miami. Identifíquense y digan su ubicación. Elena y Sara Reyes. Hemos heredado esta isla de Catalina Montenegro. Encontramos...». La voz de Elena se atascó mientras miraba los documentos esparcidos a su alrededor. «Encontramos pruebas de operaciones de tráfico de personas. Hay gente retenida aquí». Los ojos de Sara se abrieron como platos al comprender el horror de su descubrimiento. El sótano no era solo un depósito de los secretos de su tía abuela. Era el centro neurálgico de algo mucho más siniestro.
los manifiestos de embarque, los pasaportes falsos, los registros financieros que detallaban los pagos a funcionarios corruptos. Todo ello componía un panorama de una operación que llevaba décadas en marcha. Entendido. Tenemos su ubicación. Los guardacostas están en camino. Tiempo estimado de llegada, 40 minutos. 40 minutos. Elena miró a Sarah y vio su propio miedo reflejado en el rostro de su hermana. Por encima de ellas, los pasos se habían detenido. El silencio era, de alguna manera, peor que la búsqueda. Sarah se acercó a un archivador que aún no habían abierto y con las manos temblorosas sacó más carpetas. Elena, mira esto. Su voz era apenas audible. Transferencias financieras, cientos de miles de dólares y estos nombres. Elena se asomó por encima del hombro de Sarah. Los documentos mostraban transferencias bancarias que se remontaban a 20 años atrás, pagos realizados a cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Pero fue la firma al pie de página lo que heló la sangre a Elena, Catalina Montenegro. Ella no estaba tratando de detener esto, susurró Sarah. Ella era parte de ello. La radio volvió a crepitar. Señorita Reyes, por favor avísenos. ¿Hay actualmente víctimas en la isla que requieran asistencia médica? Elena y Sarah intercambiaron miradas. No habían encontrado a nadie más, pero las fechas recientes de algunos documentos sugerían que la operación seguía activa. No lo sabemos, respondió Elena. El complejo es grande. Podría haber otros. Un nuevo sonido les llegó desde arriba. Voces urgentes y enfadadas, hablando en español rápido. Elena captó fragmentos. Encontrad el sótano antes de que lleguen las autoridades. Lo saben, articuló Sarah con los labios. Elena comenzó a meter documentos en una bolsa impermeable que encontró en uno de los armarios. Si les pasaba algo, al menos habría pruebas. Sarah la ayudó, cogiendo fotografías, registros financieros, cualquier cosa que pudiera revelar el alcance de la operación. Mientras trabajaban, Elena se encontró pensando en la carta de su tía abuela. Tu herencia conlleva tanto una carga como una oportunidad para arreglar las cosas. Ahora tenía todo el sentido del mundo. Catalina había formado parte de esta pesadilla, pero al final había querido que terminara. Les había dejado la isla sabiendo que descubrirían la verdad. Elena, dijo Sarah con urgencia, señalando un mapa mural marcado con rutas marítimas. Los alfileres rojos marcaban ubicaciones en todo el Caribe y América Central. Los alfileres azules marcaban lo que parecían ser refugios en Miami, Nueva York y Los Ángeles. El alcance era asombroso. Un ruido metálico resonó en algún lugar de la villa. El sonido de la puerta del sótano al ser encontrada. Elena agarró la radio. Guardia costera, están bajando. Estamos en una cámara subterránea debajo de la villa principal. Si no saben nada de nosotros, mantengan la calma, respondió la voz. Hemos contactado con las fuerzas del orden locales. La ayuda está en camino, pero ambos sabían que las fuerzas del orden locales podían estar comprometidas. Los documentos mostraban pagos a funcionarios de toda la región. Sarah se dirigió a lo que parecía una salida secundaria, un estrecho túnel que conducía a la oscuridad. Elena, ven aquí. Esto podría llevar a la costa. Elena se echó al hombro la bolsa con las pruebas y siguió a su hermana al túnel. Detrás de ellas oyeron cómo se abría de golpe la puerta del sótano, seguido de gritos y el haz de luz de las linternas atravesando la oscuridad. El túnel era estrecho y húmedo, claramente excavado a mano en la roca de la isla. Sus teléfonos proporcionaban una luz mínima mientras avanzaban a gatas. El vientre embarazado de Sarah dificultaba el avance. Elena se mantuvo cerca, atenta a cualquier sonido que indicara que las perseguían. Después de lo que pareció una eternidad, vieron luz natural delante de ellas. El túnel daba a una pequeña cueva en la costa de la isla, oculta por rocas sobresalientes. Las olas rompían contra la entrada y a lo lejos podían ver el casco blanco de un barco de la Guardia Costera que se acercaba rápidamente. Elena señaló hacia allí. Lo habíamos conseguido. Pero cuando salieron de la cueva, una figura salió de detrás de las rocas. Marcus, el hombre que las había llevado a la isla, estaba de pie con una pistola sin rastro alguno de su encanto anterior. Pero han visto demasiado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la terraza de la villa, mientras Maya y Elena, sentadas una al lado de la otra, veían cómo el primer ferry en décadas se acercaba a su isla. El lejano zumbido del motor del barco parecía vibrar a través de la piedra bajo sus pies, un sonido que les habría aterrorizado hace solo unas semanas. Ahora solo les provocaba expectación.
¿Estás preparada para esto? Preguntó Elena, llevando instintivamente la mano a su redondeado vientre. A los 7 meses, su embarazo se había vuelto maravillosamente evidente, en marcado contraste con el miedo y la incertidumbre que la habían traído hasta allí. Maya asintió con la cabeza, imitando el gesto de su hermana, tan preparada como cualquiera para cambiar el mundo, supongo. Se rió suavemente, sin el tono amargo que había caracterizado su relación durante tantos años. La tía abuela Cordelia sabía exactamente lo que hacía, ¿verdad? El ferry se hacía cada vez más grande en el horizonte, llevando al primer equipo de investigadores, médicos y periodistas que les ayudarían a compartir el descubrimiento de Cordelia con el mundo. El laboratorio del sótano, con su revolucionaria investigación médica y su detallada documentación sobre tratamientos que podrían transformar la atención sanitaria materna, ya no sería un secreto enterrado bajo capas de vergüenza y misterio familiar. Elena se acercó y apretó la mano de su hermana. No dejo de pensar en lo que escribió en esa última carta sobre cómo veía cómo nuestra familia se destrozaba por el dinero y el orgullo mientras ella estaba aquí tratando de salvar vidas. 40 años de investigación, susurró Maya, todavía abrumada por la magnitud de lo que habían encontrado. 40 años desarrollando tratamientos para complicaciones del embarazo, trastornos genéticos, mortalidad infantil, todo ello oculto porque temía lo que nuestra familia haría con ello. El descubrimiento había sido abrumador al principio. El laboratorio del sótano, impecable y totalmente funcional, contenía décadas de trabajo de Cordelia como científica, brillante pero solitaria. Había utilizado su herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas farmacéuticas consideraban poco rentables, centrándose en enfermedades que afectaban a mujeres y niños en países en desarrollo. Sus técnicas para prevenir la mortalidad materna eran revolucionarias. Sus terapias genéticas para enfermedades infantiles raras, sin precedentes. Pero Cordelia había vivido suficientes disputas familiares como para saber que publicar una investigación tan valiosa a través de la red de su familia daría lugar a que las patentes quedaran bloqueadas y los tratamientos tuvieran un precio inalcanzable para quienes más los necesitaban. Así que esperó, planificó y eligió a los 2 miembros de la familia que creía que honrarían sus verdaderas intenciones. Los periodistas querrán saber sobre el testamento, dijo Elena, observando cómo el ferry navegaba por el acceso rocoso a su pequeño muelle, sobre por qué nos lo dejó específicamente a nosotras. Ma sonrió, recordando la carta que habían encontrado con las notas de investigación de Cordelia. Su tía abuela las había estado observando a ambas desde lejos. El trabajo de Ma con comunidades desfavorecidas, la defensa de Elena de los derechos de salud de las mujeres. Había visto más allá de su distanciamiento superficial y había percibido los valores compartidos que las habían separado del resto de su familia, centrada en lo material. «Que pregunten», respondió Mia. «La verdad es mejor que cualquier cosa que podamos inventar». El ferry atracó con un suave golpe contra el muelle de madera que Maya y Elena habían pasado las últimas 2 semanas reparando. También habían conseguido restablecer la electricidad en las plantas principales de la villa, limpiar años de abandono de las elegantes habitaciones y crear una entrada adecuada al laboratorio que mantuviera su entorno estéril y permitiera el acceso a los equipos de investigación que les ayudarían a continuar el trabajo de Cordelia. La doctora Sarah Chen fue la primera en pisar el muelle. Su equipo de epidemiólogos y especialistas en salud materna la seguía de cerca. Mia la había conocido durante su residencia en salud pública, y el trabajo de Sarah con Médicos Sin Fronteras la convertía en la persona perfecta para comprender las implicaciones globales de la investigación de Cordelia. «Mi Elena», gritó Sarah con una emoción evidente, incluso desde la distancia. «Todavía no puedo creer lo que describiste en esos archivos que enviaste». Mientras el grupo subía por el camino hacia la villa, Maya vio a James Martínez, de la Organización Mundial de la Salud, a la doctora Patricia Okafor, de la Fundación Gates, y a varios periodistas cuyo trabajo respetaba. Cada persona que pisaba su isla representaba otra oportunidad para garantizar que los descubrimientos de Cordelia llegaran a las personas que más los necesitaban. Elena había insistido en la presencia de los medios de comunicación a pesar de la reticencia inicial de Mia. «Si vamos a hacer esto», había argumentado, «necesitamos que el mundo lo vea. Es la única forma de garantizar que la investigación
siga siendo de dominio público. Al ver ahora al variopinto grupo de médicos, investigadores y defensores caminando hacia sus tías abuelas, Villa, Mia comprendió la sabiduría de Elena. No se trataba solo de honrar el legado de Cordelia, se trataba de crear un nuevo modelo de investigación médica, uno que priorizara las necesidades humanas por encima de los márgenes de beneficio. Bienvenidos a la isla Cordelia, anunció Mir cuando el grupo se reunió en la terraza. Creo que nuestra tía abuela se sorprendería al veros a todos aquí. Elena dio un paso adelante, dejándose llevar por su instinto periodístico. Antes de mostraros el laboratorio, queremos que entendáis por qué existe este lugar y por qué el trabajo que se realiza aquí nunca será propiedad de ninguna corporación ni estará protegido por patentes que anteponen los beneficios a las personas. El sol subía en el cielo mientras comenzaban a contar la historia de Cordelia. Dos hermanas finalmente unidas por un propósito, dispuestas a cambiar el mundo que heredarían sus hijos.